Yo siempre he dicho que el nacionalismo es repugnante. Es una forma de dividir al mundo que me parece enormemente estúpida. Porque, primero que nada, las naciones son inventos. Los distintos grupos humanos pues, tienen diferencias entre distintos grupos humanos, pero de pueblo a pueblo, ¿eh? Si tienes dos pueblos a 5 kilómetros uno de otro, tienen distinto, tienen diferencias. Pues esas diferencias pueden ser muy acusadas o muy pocas, pero las hay. Siempre que tienes grupos humanos hay diferencias. De barrio a barrio, pues hay broncas entre barrios, hombre. Entre ciudades, Gijón, donde yo vivo, con Oviedo, la bronca es horrorosa, es espantosa. Se odian hasta que se van como asturianos, porque entonces como asturianos odian al resto de los españoles, hasta que van como españoles, en cuyo caso ya odian al resto de la humanidad. Es una división tonta, sobre todo porque las naciones son inventos recientes. Alemania no tenía las fronteras que tiene hoy, Rusia no tenía las fronteras que tiene hoy, pues empezó como no era que era un ducado condado del tamaño de Moscú. Francia no tenía las fronteras que tiene, Italia menos, Italia se inventa en mediados del siglo XIX. México no existió hasta 1821, ¿no? Y así sucesivamente. Las naciones son constructos idiotas donde finalmente se decide poner una raya entre dos trozos de tierra y decir, pues los de allá son ustedes y los de acá somos nosotros. Obviamente, por cuestiones de economía, sobre todo cuando la pobreza campaba por el mundo, por cuestiones de economía, por cuestiones de posesión de tierras, por cuestiones de poder, pues las naciones se han enfrentado entre sí. Quizás tuvieron su razón de ser en un momento dado, cuando se trataba de que comieran los tuyos, y para eso había que quitarle la comida a los de aquel lado. Pero digamos que vivimos en otros tiempos, ¿no? Y en esos tiempos lo que ha pasado, y esto ya lo he comentado, pero lo repito, es que nuestro nosotros se ha ido ampliando. Nosotros éramos la familia o el clan o la tribu, pero luego ya creamos grupos más grandes, ¿no? Y éramos nosotros, somos pues, todos los de aquí de la provincia, el estado, el departamento, el under, como le llamamos en nuestro pueblo. Pero luego pues, ya inventamos las naciones, entonces ya nosotros somos todos los alemanes, todos los españoles, todos los argentinos. Vale, si quieres. Pero luego nos empezamos a dar cuenta que las regiones tenían identidades aparte de sus diferencias, ¿no? Empezamos a sentirnos sudamericanos, latinoamericanos, occidentales. Y decía Carl Sagan que la historia humana, entre otras cosas, aparte de ser un movimiento de derecha a izquierda, como ya he comentado, la historia es un movimiento donde vamos haciendo que el nosotros sea más grande. Cuando llegamos en 1948 a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estamos viendo a la humanidad como un todo. Es decir, nosotros ya no es mi pueblo, ni mi ciudad, ni mi región, ni mi país, sino somos todos. Es posible en nosotros que incluya a todos los asiáticos y que incluya a todos los africanos, que incluya a todos los latinoamericanos y que incluya a todos los oceánicos. Un nosotros en el que quepa toda la humanidad. El nacionalismo te dice, no, nosotros somos de esta frontera para acá. Y me parece siempre enormemente estúpido. Pero en este caso, quiero dar este ejemplo porque estamos hablando de un hombre de izquierda, que dice ser de izquierda, que ha defendido la inmigración en España contra los embates de la derecha. Y un sujeto que luchó en ETA por la independencia del pueblo vasco y por un socialismo, como se lo inventaban ellos, ¿no? Desafortunadamente matando inocentes. Este sujeto en concreto fue secuestrador y estuvo en la cárcel por haber cometido un secuestro donde además hay datos de que maltrató gravemente a la persona a la que había secuestrado. Y se llama Arnaldo Otegi. Y Arnaldo Otegi dejó la clandestinidad revolucionaria para convertirse primero en político, en el brazo político de ETA, y actualmente pues, es un político vasco. Personalmente yo estoy de acuerdo que sea un político vasco, estoy en desacuerdo que voten por él, porque tienen que recordar la clase de basura que es, pero prefiero que sea político a que sea un señor que secuestra a otros, ¿no? Pero dijo esto hace un tiempo y quería yo que ustedes lo valoraran conmigo.
apuntaría en una dirección que no se apunta, en dos, digamos, vectores, ¿no? Uno, nosotros no tenemos competencia para regular la migración. Ni Nafarroa ni la CAF tienen competencia. Bueno, Nafarroa es Navarra y la CAF son los tres Países Vascos, que ellos siempre han afirmado que son lo mismo, los Países Vascos y Navarra. Evidentemente no tienen potestad para regular la inmigración, porque la inmigración la regula el Estado español, porque es el que maneja las fronteras. Porque te imaginas que estos pudieran poner sus soldaditos en la frontera, la policía vasca, y cuando entras te digan, ¿me da su pasaporte, por favor? Usted está en la Unión Europea, sí. Si no tengo que dar mi pasaporte para ir a Alemania, o para ir a Francia, o para ir a Rumanía, ¿qué coño le va a dar mi pasaporte a usted? No, ¿de dónde viene? ¿Y a usted qué le importa? ¿Estoy legalmente en España? Usted me tiene que dejar entrar. ¿Estoy ilegalmente? No estaría yo frente a usted, habría entrado por el otro lado mientras usted habla con otro. Pero lo que sigue, oh hermanitos, esto es glorioso. Ojo. Tienen competencia asistencial. Y por lo tanto, yo creo que esta es una de las grandes competencias que deberíamos de recuperar, porque, entre otras cosas, nosotros formamos parte de una nación que tiene su identidad nacional en riesgo. Entonces, nosotros necesitamos ser... entre otras cosas, nosotros formamos parte de una nación que tiene su identidad nacional en riesgo. Formas parte de una nación, si quieres, aparte de la nación española, es la nación vasca, si te da la gana, que tiene su identidad nacional en peligro. O sea, las personas que vienen de otros lados, los que no son vascos, ponen en peligro la identidad nacional vasca. Si esto te suena lo mismo que dice Alternativa por Alemania, o Abascal en España, o Donald Trump en Estados Unidos, o todos los nazis que se han puesto de moda, es porque es lo mismo. Aquellos que en los primeros días de la primera administración Trump se reunieron para gritar, los judíos no nos reemplazarán. Claro, porque los judíos están viniendo todos a reemplazarte y a destruir tu identidad nacional, igual que los negros y los latinoamericanos. Y aquí en España, los musulmanes y los negros subsaharianos, ¿no? A los que odia Vox, porque ponen en riesgo la identidad nacional. ¿Y qué coño de valor tiene una identidad nacional cuando puedes tenerlas todas? Oír esto en boca de este trozo de ser despreciable me deja claro que el nacionalismo siempre es nazi. ¿Vale? No es. Entre otras cosas, nosotros formamos parte de una nación que tiene su identidad nacional en riesgo. Entonces, nosotros necesitamos ser soberanos, entre comillas, para poder regular nuestras propias políticas de migración. Esta es una reivindicación que Cataluña ha hecho y que creo que nosotros también tenemos que hacer. Apuntaría a... Si la ha hecho Cataluña es igual de idiota y que les acaban de ver la cara, por cierto. Creo que Pedro Sánchez le acaba de ver la cara a Jones porque no puede renunciar al control de la inmigración y entregárselo a Cataluña, pero bueno, pues, y en todo caso es algo que no se debería tratar con un partido minoritario, sino se debería tratar con el presidente de Cataluña, que en este momento es Salvador Illa, que es del Partido Socialista Obrero Español, por cierto. Pero el nacionalismo, a la larga, por muy de izquierda, por muy amable, por muy mono que se quiera presentar, por muy mi pequeño pony que te cuente la vida, acaba siendo siempre nazi. Acaba siendo siempre nosotros contra ellos y ellos son todos ustedes y todos ustedes son menos que yo. Y yo no puedo absorber vuestra identidad cultural y hacerla parte de la mía porque tu identidad cultural es enemiga de la mía. Hasta que te pueden saber de dónde salió su identidad cultural, y su identidad cultural es producto de un mestizaje brutal de culturas a lo largo de los últimos 1000 años, o 2000 o 10.000 años. Y que hay tan pocas culturas puras como hay razas puras. Y a quienes todavía veían a ETA como
Ay, los liberadores de izquierda, socialistas, buenas personas. Esto es lo que son y siempre, siempre fueron. ¿Los separatismos españoles tienen posibilidad de triunfar en el corto plazo? No. No. Cada vez están más arrinconados, pero como tienen unos pocos votos que se necesitan, hay que darles luego ciertas concesiones, desgraciadamente. Pero yo creo que esto es coyuntural, porque no tienen sentido. Cuando estás tratando de crear una Unión Europea, cuando estás tratando de crear la identidad, la identidad, no la conciencia europea, la conciencia de que eres igual que aquellos que tú decías que eran tan malos. La pérfida Albión, bueno, ya se salió de la Unión Europea, pero ya volverá a Inglaterra. Los malditos gabachos, los franceses. Tuvo 2000 guerras con los franceses España, y descubrir que son los mismos, y en ese momento salen, pues yo quiero mi pequeño país para mí. Como les he dicho siempre, y no les gusta. No les digo a los catalanes, si quieres hacer un referéndum para la independencia catalana, me dejarás votar a mí. Si no, porque tú vives en Asturias. ¿Y qué? Yo hoy, cuando estoy en la Cataluña, estoy en mi país, estoy en España. Si tú quieres que ese país deje de ser España, nos tienes que preguntar a todos los que somos parte del país, ¿no? Si no, ¿cómo decides quién vota? Votamos todos los españoles y entonces, bueno, si todos decidimos que se vaya a Cataluña, pues ya que se vaya. No les gusta nada. Es que les gusta la democracia, pero con medida.